estaba muy golpeado por la vida y Satanás había hecho una fortaleza acá en la mente de la cual me estructuraba y me encerraba en mi propia opinión, y eso me hacía que yo me aleje de los caminos de Dios y que no quiera saber nada de Dios. Y yo decía, si está Dios, debe ser que en mí no se fija, porque tanto sufrimiento que tengo, la verdad que no entiendo por qué. Entonces, de repente, apóstol, en ese momento, cuando se me para el corazón, yo pensé que me iba a morir y directamente dije, me fui al infierno, porque yo ya era predicado, ya conocía, ya Dios me visitaba en sueño y yo no quería saber nada. Entonces, ahí, de repente, siento unos brazos que me agarran porque yo me estaba para desvanecer, y siento unos brazos que me sostienen, y escucho una voz en el oído que me dice, vení a la iglesia, y se me aparece una visión como una televisión, y cuando se me aparece como esa televisión, que hoy yo entiendo que es una visión, me dice, acá vení, y me enfoca a la iglesia. Entonces Dios me dio la fuerza para llegar a la iglesia. Resumo y acelero un poco para no quitar tantos tiempos, pero de repente cuando llego a la iglesia, llego sin respirar, todo morado, llego pero en una condición mala, con vías respiratorias tapadas, los pulmones dañados, habían dicho que tenía principio de una enfermedad que era muy dañina para los pulmones. Entonces, de repente, no solo eso, tenía lastimado el hígado de tanto tomar, de la droga. Estaba totalmente, pero destruido, de tal manera que hasta no podía tener hijos, porque no sabían si era por el tema del alcohol, droga, o por el tema de las peleas, de lo cual a mí me dejaron imposibilitado de tener hijos. Entonces llegué todo lastimado, un chico tan joven que parecía que tenía como 80 años, que la vida le había pasado factura de todas las cosas malas, quizás que uno puede decir, no, que hace. Yo con tan corta edad me sentía pero tan lastimado en el alma y en el cuerpo. Y en ese momento que entro a la iglesia, yo veo una luz resplandeciente arriba mío, la cual la pastora lo vio. Y cuando veo esa luz resplandeciente, hay una voz que me habla. Una voz que me dice, yo te amo, yo soy tu padre. Y cuando yo escucho esa voz, yo soy tu padre, ahí es donde me quiebro en llanto. Y él me dice, yo te voy a cuidar y yo te voy a educar. Claro, porque quien te habla no tenía estudio, no tenía educación, no tenía nada. Era un don nadie para la sociedad. Pero aquel que me habló con voz audible me dijo, yo soy tu padre. Y él me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te voy a abrazar. Y de repente vi unos brazos que me abrazaron y era como un fuego que me subió todo por encima. Me quemó de tal manera que en ese día, para la gloria de Dios, dejé psiquiátrico, dejé psicólogo, pastillas, nunca más volví a fumar. Fumaba 3 paquetes de cigarro por día, marihuana, vino con pastillas y todos los aderezos que quizás la gente que probó esas cosas puede entender. Entonces Dios me arrancó del día a la noche todas las cosas, y cuando yo voy al hospital yo podía tener los pulmones sanos, las vías respiratorias sanas, estaban destapadas, estaban limpias, los pulmones limpios, el hígado bien, tenía mi hermano mi corazón bien, mi cuerpo estaba completamente sano. Y de aquella operación que me tenían que hacer de urgencia porque yo ya no iba a servir como un hombre, y el Señor me sanó, Él me operó sin bisturí porque Él tiene el poder. Esa misma voz es la voz que hasta el día de hoy me sostiene. Él me enseñó a leer, Él me enseñó a escribir, Él me llevó por diferentes lugares, apóstoles, que hoy nos subimos a una plataforma y me dicen, pastor, usted estudió teología, usted estudió hermenéutica, usted estudió esto, lo otro. No. Fue el mismo Dios que me capacitó, el mismo Dios que me instruyó, el cual aquel que me dijo, yo te amo, soy tu padre, te voy a cuidar y te voy a educar, hasta el día de hoy me da esa educación para la gloria de su nombre. Amén, qué lindo. La verdad que cuando Dios obra hace todo nuevo, ¿no?
y te capacita, te instruye y te lleva a niveles que nunca te imaginaste. Esto es lo que las personas no están entendiendo del Evangelio. Ellos van a la iglesia como una religión, van a buscar una bendición, pero ellos no están entendiendo lo que vos viviste, ¿no? Que entra el espíritu de resurrección y resucita todo lo muerto, todo lo que estaba malo en tu vida fue restaurado, sanado, el cuerpo, no necesitan hacer pacto con Dios, no, Él lo hace por el amor, ¿no? Entonces es tremendo esta palabra que vos nos estás dando. Y eso fue lo que te impulsó a llevar la palabra de Dios. Contame un poquito cómo nació tu ministerio. Sí. Bueno, primero que todo, el Señor ministró mi corazón para poder perdonar a papá, a mamá, a mi abuelo, a mi hermano. De hecho, mi abuelo apareció cuando yo estoy ya ministrando la palabra de Dios. Con tan corta edad, Dios me levantó a los 20 años como un evangelista y estaba predicando. Y a esa edad me viene mi abuelo, aquel que había dañado mi vida, la vida de mi hermana, la vida de mi otra hermana. Entonces el Señor probó ahí mi corazón, porque es lindo predicar, es lindo que Dios te levante, es lindo que estés sobre las alturas, allí en una manera de decir exaltado por Dios, de vivir una vida muy sufrida a pasar a vivir una vida hermosa, porque, a ver, no dejamos de tener problemas en esta vida, pero Jesús dijo: estas cosas le digo para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La diferencia es que nosotros hoy vemos la vida hermosa y las situaciones difíciles se tornan en una prueba para ver la mano poderosa de Dios, y el resultado siempre es victoria. Entonces, en ese momento, apóstol, que empieza mi ministerio, claro, cuando yo era más o menos como al año, me dieron para predicar una sola vez, porque después de los 2 años Dios me exaltó rápidamente. Habré tocado una vez el púlpito al año. Y yo recuerdo, apóstol, lo voy a contar con mucho gozo, sin avergonzarme. Yo no sabía todavía leer bien. Yo estaba deletreando y recuerdo que de repente el Espíritu de Dios estaba en casa y él me leía, el Espíritu Santo me leía un versículo y yo deletreaba ahí y el Espíritu de Dios me lo leía y él me enseñaba cómo yo iba a predicar. Obviamente, apóstol, estoy tranquilo, pero yo soy una persona de predicar con fervor. Me gusta el fervor, porque fue el Espíritu de Dios que me predicaba acá y me decía: así vas a predicar. Entonces, de repente, cuando la gente me dice: ¿por qué predicas con fervor? ¿Por qué te gusta elevar tu voz por momentos en las prédicas? Porque me lo suelen preguntar, y yo le digo: porque aquel que se sentaba al lado de mi cama, aquel que me hablaba, aquel que me hacía tener visiones, aquel que me metía quizás en lugares donde otros no podían, fue el mismo que me capacitó, me instruyó, fue el mismo que me dio las instrucciones para yo poder desarrollar. Y él me hablaba y me iba enseñando. Entonces, cuando yo me meto ahí a predicar, que el pastor me da la oportunidad, yo recuerdo que el pastor termina leyendo por mí porque me trabé y se me puso toda la mente en blanco y no sabía qué hacer. Y yo decía: ¿y ahora qué hago? No tengo nada, porque terminó leyendo él y yo me quedé en blanco. No pude leer una palabra. Y quizás algunos días, capaz que estaría en pecado. No. Era un trato que Dios en ese momento estaba haciendo conmigo, para que yo entendiera que las veces que yo suba a la plataforma no voy a ser yo, sino Él en mí. Obviamente que por parte conocemos y por parte profetizamos. Pero en ese momento, apóstol, no sé lo que pasó, desaparecí y el Espíritu de Dios tomó posesión de mi boca, de mi mente, de mi labio, y empezó a predicar. Yo recuerdo que parecía una Biblia abierta, porque predicaba la palabra y te nombraba versículos, pero tremendo.
desde Génesis y Apocalipsis, todo bien ordenado, bien coordinado. La verdad que era precioso y se sentía una presencia de Dios hermosa. Entonces, ahí aprendí que el Espíritu Santo de Dios cumple la palabra cuando dice: no temáis que habéis de hablar o que habéis de decir, porque no seréis vosotros, sino el Espíritu del Padre que está en ustedes. Entonces, aprendí de que el Espíritu Santo, cuando yo subo a la plataforma, Él es el que toma mi boca, mi corazón, mi mente, mis ojos, mis oídos. Él toma todo de mí. Y mi ministerio comenzó de esa manera, pastor. Yo no sabiendo leer, predicando la palabra y Él tomando mi boca. Obviamente que luego el Espíritu Santo me enseñó a leer. Gracias a Dios, hoy cuando las personas piensan que yo he tenido estudios y tal manera, que no está mal estudiar. Si bien he hecho escuela de discipulado, me he perfeccionado pasando los tiempos, pero mi ministerio comenzó de esa manera, apóstol, de esa manera, creyéndole al Espíritu Santo que Él iba a hacer cosas. De repente yo estaba arriba del púlpito, yo crecí en una iglesia donde el pastor no te dejaba poner mano, por más que fuera evangelista, no te dejaba poner mano, y Dios te tenía que usar de ahí arriba. Te tenía que usar con profecías, te tenía que usar con milagros, te tenía que usar con la presencia de Dios. Y si vos no eras usado por Dios, no te dejaban subir. O sea, vos subías a predicar y Dios no te usaba, te decían: bueno, quédate ahí unos 3 meses, busca la presencia de Dios, y cuando esté el Espíritu Santo en vos, ahí te vamos a dejar. Era muy diferente en este tiempo. Era muy, muy diferente. Yo al menos veo iglesias y las personas son muy, muy abiertas ahora para que todo prediquen y todo crezcan. Pero en los tiempos que yo he crecido, me ha tocado un pastor que verdaderamente lo amo en el amor de Dios, porque me ha enseñado a valorar la presencia de Dios. Me ha enseñado que tenía que buscar con ayuno y oración, y que si el fuego de Dios no descendía, entonces yo no estaba apto para la predicación. Entonces eso me llevó mucho a los encuentros, a tener encuentros con ángeles de Dios, tener visiones. De repente el pastor me decía: bueno, vos sos evangelista, sí, pero vos tenés que trabajar para el reino. Hay una confraternidad de mujeres y te vas a ir al kilómetro 42 y de ahí vas a encontrar la mujer, la evangelista que va a traer el mensaje. Pero yo no conozco. Bueno, de ahí te bajás, hace 4 cuadras así y 3 así. Y yo no conocía nada para aquellos lugares. Y de repente me iba en bicicleta, más o menos caminando, andando en bici 17 kilómetros de ida y 17 de vuelta, porque en aquellos tiempos era muy diferente ahora. Entonces nos íbamos en bici con un diácono y cuando estábamos llegando a la ruta nos perdíamos y entrábamos para adentro, apóstol, y de repente íbamos andando así, orando, alabando a Dios, orando que Él nos guíe para llegar. Y cuando estábamos así en una quinta, yo veo un ángel. Y cuando veo un ángel, de repente es como que me desespero y me tropiezo con la bici. Y se levanta el diácono y me dice: ¿qué te pasó? Le digo: vi un ángel ahí en esa quinta. Le digo: yo sé que Dios no quiere decir algo, vi un ángel ahí, en la ventana. Y de repente agarra, golpeo la mano, sale un varón y le digo: Dios le bendiga, varón. Y agarra y me dice: sí, ¿qué pasó? No, le digo: yo estoy buscando una iglesia, Corona de Gloria, la evangelista Margarita, ella tiene que traer el mensaje para nuestra iglesia y quería saber dónde vive. Y me dice: ¿y qué se te dio por golpear las manos acá? Me dice. Y entonces yo le digo: ahí en esa ventana yo he visto un ángel y yo he sentido la presencia de Dios. Entonces por eso